Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear cáusticas rápidas y sencillas utilizando V-Ray. Las cáusticas son un efecto muy interesante y en algunas ocasiones imprescindible para obtener fotorrealismo. Entonces vamos a ver cómo podemos crearlas de forma muy básica, pero antes vamos a intentar entender qué son exactamente las cáusticas, cómo se producen en la vida real y cómo las podemos imitar en nuestro motor de render. Antes de nada, vamos a ver unos ejemplos reales de cáusticas para poder entenderlas un poco mejor. Aquí tenemos 4 imágenes de cáusticas y como podéis ver, por ejemplo, en esta imagen de aquí arriba tenemos cáusticas porque la luz está atravesando esta esfera de cristal y se están produciendo estas cáusticas. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, aquí en nuestra copa. Lo mismo está ocurriendo aquí en el agua y de manera que estamos teniendo cáusticas en el fondo de, pues esto puede ser seguramente una playa o algo similar. Pero también se producen cáusticas reflectivas, cuando la luz refleja en una superficie, como por ejemplo en este agua. Estas cáusticas que estamos viendo aquí en el bote se producen por la reflexión de la luz en la superficie del agua. De manera que tenemos cáusticas tanto en la refracción como en la reflexión. Aquí os he preparado dos esquemas para estos dos tipos de cáusticas. Estas serían las que se corresponden a la reflexión. Las podéis ver en muchísimos casos, por ejemplo en un vaso, incluso si lo llenáis con leche, por ejemplo, que se ve muy bien, y lo ilumináis desde una dirección, vais a poder ver en la leche un reflejo de este estilo, producido por la reflexión de la luz en el interior del vaso, y se proyectan unas cáusticas de este tipo. De la misma manera, si tenéis una lupa, por ejemplo, que es el caso quizá más fácil de ver de cáusticas, pues sabréis que si tenéis una fuente de luz puntual, como el sol, a determinada distancia, dependiendo de la lupa, de la lente, vais a tener una concentración de rayos de luz, un punto de luz muy brillante. Eso son cáusticas. Entonces vamos a ver ahora cómo las podemos crear en 3D y por qué generalmente este es un efecto un poco difícil de simular. Habíamos visto en los tutoriales de V-Ray Control Total cómo funcionaba nuestro motor de render. Habíamos visto que teníamos muestras primarias y muestras secundarias y deberíamos de tener ya una comprensión general de cómo funciona un sistema de Ray Tracing. Las cáusticas son un fenómeno que no se puede calcular directamente mediante Ray Tracing desde la cámara. Ya vimos que este es un sistema de render que es muy interesante porque nos permite sobre todo concentrarnos en aquellas trayectorias de la luz que van a contribuir a la imagen y descartar todas aquellas trayectorias de la luz que nunca contribuirían a nuestra imagen. Este es un sistema de render que es muy rápido y que nos permite no desperdiciar cálculos. Habíamos visto en ese mismo tutorial cómo existe una manera de afrontar el cálculo de luminosidad en una escena, que es mediante el cálculo de la luz que emiten directamente las fuentes de luz. Esta es una técnica que se llama Photon Mapping y que gozó de cierta popularidad hace bastantes años, pero que a día de hoy no se utiliza prácticamente debido a sus enormes costos en tiempos de render. Pensar que si nosotros tenemos una fuente de luz y calculamos fotones de esta luz, la mayor parte de esos fotones no terminan en nuestra cámara y por lo tanto son cálculos inútiles, cálculos que se desperdician. Sin embargo, para hacer los cálculos de cáusticas necesitamos que se hagan cálculos desde las fuentes de luz. Es un efecto que no podemos calcular mediante Ray Tracing. Por esa razón, por ejemplo, en el caso de V-Ray, cuando activamos las cáusticas, primero se realiza un cálculo de Photon Mapping desde las fuentes de luz, se almacena esa información y luego, durante el proceso de render, se lee esa información para incorporarlo a nuestra imagen. Otros motores de render utilizan sistemas que se llaman bidireccionales, donde además de los cálculos desde la cámara de Ray Tracing, se utilizan cálculos desde las luces y luego en algunos puntos se juntan esas trayectorias para obtener las trayectorias posibles de la luz. Pues hay algunos algoritmos como por ejemplo Metropolis Light Transport o en definitiva cualquier algoritmo de Path Tracing bidireccional. Son muy interesantes y generalmente dan muy buenos resultados. Pero en el caso de V-Ray tenemos un sistema Ray Tracing y para solucionar las cáusticas tenemos que recurrir a un sistema de Photon Mapping. Ahora vamos a ver cómo se activa este sistema de Photon Mapping y qué consideraciones tenemos que tener. Sobre todo, la más importante es que como este es
un cálculo que se hace desde la fuente de luz. Si no controlamos dónde se utilizan esos fotones, vamos a necesitar cantidades monstruosas de fotones para poder obtener unas buenas cáusticas. Los tiempos de render se van a incrementar mucho y por lo tanto no vamos a poder beneficiarnos de la mayor ventaja de V-Ray, que son tiempos de render reducidos. Luego el truco generalmente consiste en calcular fotones, pero solamente en aquellas zonas que estamos seguros que se van a ver en nuestra imagen. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso. Para que cualquiera pueda reproducir este experimento, estoy utilizando una escena muy simple. Es pues un plano gris con una pared aquí en el fondo y estoy utilizando el sistema de V-Ray Sun y Sky por defecto de V-Ray. Lo más importante es que nuestro plano de agua, en este caso, tenga irregularidades geométricas. No es suficiente con que tengamos irregularidades en un bump o en un mapa de relieve, sino que tenemos que tener la superficie del agua con sus irregularidades. En este caso yo he utilizado para generar esas irregularidades pues un noise, por ejemplo, y luego un turbo smooth para suavizar un poco el efecto. Pero os valdría, por ejemplo, displacement, os valdría cualquier técnica que queráis utilizar. Normalmente, por ejemplo, con el displacement de 3D Studio y un buen mapa se pueden conseguir resultados espectaculares. Yo estoy utilizando un noise que, aunque no es la forma más realista, es suficiente para poder ver el efecto en este ejercicio. Una vez que tenemos nuestro plano con su superficie irregular, necesitamos un material. Y para crear nuestro material de agua, en este caso, vamos a hacerlo también súper sencillo. Vamos a ponerle el difuso en negro, reflexión al 100%, refracción al 100%, un índice de refracción de 1,31, pues podéis poner 1,32, en realidad esto da un poco igual, la verdad. Siempre y cuando sea más o menos parecido al que tiene el agua, aunque dependiendo del tipo de agua puede ser diferente, si está más sucia, etc. Y vamos a utilizar Fog Color con un color azulito, simplemente para que nuestra piscina se tiña de ese color. Y una cosa importante cuando trabajéis con cáusticas, en este ejemplo en concreto donde vamos a hacer una piscina, es que no marquéis la pestaña de Affect Shadows, porque si no, no vais a poder ver las cáusticas. Y este sería nuestro material básico para nuestra piscina. Podríamos hacerlo más realista si le añadimos quizás, además del relieve que ya tiene la geometría para generar las cáusticas, un segundo relieve, en este caso en el material, para añadir detallitos más finos, más pequeños. Tal vez podríamos jugar con algún mapa para generar efectos en la superficie, etc. Pero de momento, para este ejercicio, vamos a utilizarlo muy básico. Y lo siguiente importante que tenemos que hacer cuando trabajamos con cáusticas es activar las cáusticas en nuestro motor de render. Para activar las cáusticas, en el panel de iluminación global, en la pestaña de cáusticas, activamos las cáusticas. Yo os recomiendo que utilicéis los valores por defecto que tenéis aquí y que solamente modifiquéis los valores de las luces para controlar vuestras cáusticas. Estos parámetros de aquí lo que nos permiten controlar es la nitidez y la cantidad de fotones que se van a utilizar para calcular las cáusticas. Por ejemplo, con Search Distance lo que controlamos es la cantidad de fotones que se utilizan en un punto determinado del render para calcular la información de las cáusticas. Si ponemos valores muy bajos, las cáusticas generalmente son más afiladas y si ponemos valores más altos, las cáusticas son más borrosas. No os recomiendo que bajéis demasiado este valor porque vais a obtener efectos un poco feos y tampoco lo subáis demasiado porque entonces van a ser cáusticas demasiado borrosas. Y la cantidad máxima de fotones es en un punto determinado, o sea, cuando se trace una muestra primaria y se encuentre un punto donde se quieran calcular los efectos de cáusticas en este caso, del mapa de fotones que se habrá calculado previamente, que ahora vamos a ver cómo se calcula, se usarán un máximo de 500. Hay una opción especial en este valor y es que si ponéis 0, él se va a encargar de usar los que considere necesarios. Yo ya os digo que esto no es lo que más va a afectar a la calidad de nuestras cáusticas, sino las opciones de las luces individuales. Si nosotros ahora activamos las cáusticas y nos vamos a nuestra cámara y renderizamos esta imagen, lo primero que notaréis es que antes del proceso de render está teniendo lugar un proceso que aquí veréis en el motor de render que se llama calculando photon maps. Este es el proceso que le está permitiendo al motor de render calcular las cáusticas. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre por defecto.
Por defecto lo que ocurre es que solamente tenemos cáusticas en un radio muy pequeñito aquí en el centro de la piscina. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hemos visto que las cáusticas se calculan mediante el uso de photon mappings. Y si os fijáis, las luces Birray Sun tienen un parámetro que se llama photon emit radius. Este es el radio donde se van a emitir fotones. Este radio solamente sirve para esto, ¿de acuerdo? Es un parámetro que nos permite delimitar dónde se utilizan fotones y dónde no se utilizan fotones. Por ejemplo, si yo pongo un radio muy grande que abarque toda mi escena, toda mi piscina va a tener fotones, toda mi piscina va a tener cáusticas, pero va a haber gran parte de la escena, fijaros todas estas partes exteriores donde no hay cáusticas, donde voy a estar desperdiciando gran parte de los fotones. De hecho, vamos a hacer la prueba, vamos a renderizar nuestra escena. Ahora, como podéis ver, durante el cálculo de photomap estábamos viendo las cáusticas y cuando nos ponemos a renderizar, vamos a hacer una pequeña región para que vaya un poquito más rápido las pruebas. Si os fijáis, como el radio de emisión de fotones es tan grande, a efectos prácticos es como si no tuviéramos cáusticas. Vamos ahora a reducir este radio de emisión de fotones para que cubra solamente la piscina, que es el caso ideal. Nos interesa que este radio de fotones cubra solamente los objetos donde nosotros queremos tener cáusticas. Yo lo que suelo hacer para esto es pues venirme aquí a la vista, me pongo la vista desde la luz y ajusto el radio de emisión de fotones para que cubra solamente lo que a mí me interesa. Y ahora cuando haga mi render, como veis, tengo las cáusticas. De manera que no solamente se trata de activar las cáusticas y definir un radio monstruosamente grande, sino de activar las cáusticas y definir un radio lo más pequeño posible. Porque si no, gran parte de esos fotones no van a contribuir a nuestras cáusticas. Si os fijáis ahora, las cáusticas que tenemos no tienen suficiente resolución. Cuando os encontráis con este efecto, eso significa que estamos utilizando pocos fotones. Necesitamos más fotones para hacer este cálculo. Y lo que podemos hacer es muy sencillo. Podemos irnos a nuestra luz y en Birray Properties aumentar las subdivisiones de cáusticas. Con esto aumentamos la cantidad de fotones que emite esta luz en concreto, solamente esta, para el cálculo de cáusticas. Pensad que estos son subdivisiones, de manera que la cantidad final de fotones es el cuadrado de esta cifra. Vamos a subirlo, por ejemplo, a 3000 y vamos a repetir nuestro render. Si os fijáis, ahora tenemos un cálculo de cáusticas que es muchísimo más preciso. De manera que para generar cáusticas en un ejemplo como este, que es una piscina, es súper sencillo. Simplemente necesitamos los siguientes elementos. Una superficie que tenga geometría irregular, un material que tenga fog color para teñir nuestro agua y que no tenga marcada la pestaña de Affect Shadows. Tenemos que tener activadas las cáusticas en nuestro motor de render y tenemos que asegurarnos que nuestra luz cubre la superficie que necesita cáusticas y que además estamos emitiendo una cantidad suficiente de fotones. Y eso es todo. Si queremos aumentar artificialmente el efecto de las cáusticas, podemos aumentar este multiplicador de aquí. Por ejemplo, si yo lo subo a 5, vamos a subirlo a 5 para exagerarlo, y repetimos el proceso de render. Como podéis ver, ahora nuestras cáusticas son de una intensidad tremenda. En algunas ocasiones, si lo que queréis es exagerar el efecto de las cáusticas, podéis hacerlo subiendo el multiplicador. Pero lo que yo os recomiendo es que intentéis subir nada más que la cantidad de subdivisiones. Y como os dije antes, pensad que estos son subdivisiones, no son fotones. No subáis esto a barbaridades como 10.000 porque entonces vais a obtener una cantidad de fotones exagerada y el cálculo va a tardar un montón. Yo os diría que no lo subáis por encima de 5.000. Si veis que tenéis que subirlo por encima de 5.000, quizás es que la luz está cubriendo un área demasiado grande, por ejemplo. ¿Qué ocurre si nosotros para iluminar nuestra escena no estamos utilizando
un bitrate Sun y estamos utilizando, por ejemplo, un bitrate DOM, como este que tengo yo aquí, con un HDR cargado. Cuando hacemos eso, nuestro HDR, fijaros, es una luz gigantesca. De manera que para nosotros conseguir unas cáusticas de calidad, tendríamos que aumentar este valor a números desproporcionados. Y tardaríamos muchísimo tiempo en calcular nuestro mapa de cáusticas y además no tendría suficiente precisión. ¿Qué se suele hacer en estos casos cuando tenemos luces demasiado grandes como por ejemplo un bitrate DOM? Lo que podemos hacer es desactivar las cáusticas para nuestro bitrate DOM y utilizar nuestro bitrate DOM para iluminar nuestra escena, pero nada más que para eso. Y utilizar un bitrate Sun, lo pondremos en la posición donde está el sol en nuestro HDR y lo que podemos hacer es excluir todo de nuestro bitrate Sun para que no afecte absolutamente a nada de la escena. Pero, aunque nosotros lo excluyamos de todo, va a seguir generando fotones para las cáusticas. Vamos a hacer aquí un render para que lo podáis ver. Y como veis, en esta imagen estamos iluminando con un HDR y estamos utilizando un bitrate Sun solamente para generar los fotones de las cáusticas. Este es el procedimiento que yo os recomiendo para usar cáusticas, porque si intentamos que sea el HDR el que genere las cáusticas, vamos a tardar 3 años en renderizar nuestra imagen y no va a ser un resultado bonito. Cuando trabajemos, por ejemplo, en interiores donde haya elementos como figuras de cristal, una cosa que podemos hacer es crear luces cuyo único propósito va a ser generar las cáusticas. Las pondremos en la dirección, por ejemplo, aproximada de donde viene la luz y nos aseguraremos de que solamente emiten fotones en una zona muy controlada. Para conseguir eso, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con bitrate, en lugar de con bitrate lights, con luces estándar, con spotlights, por ejemplo, que nos permiten controlar mucho mejor la zona donde se emiten fotones. Básicamente este sería el procedimiento para utilizar cáusticas en bitrate y como veis es mucho más sencillo de lo que en un principio pueda parecer. Para terminar, vamos a hacer un render de nuestra imagen final iluminada con un HDR, pero vamos a utilizar nuestro bitrate Sun para generar las cáusticas. En este caso voy a utilizar bitrate Sun simplemente porque tiene un control muy sencillo para delimitar el área de los fotones. Y para que no tenga dos fuentes de iluminación directa, lo que he hecho es que aquí en excluir simplemente he pasado de este modo al modo de incluir. Y como no hay nada en la lista de incluir, es lo mismo que si hubiera excluido toda la geometría de mi escena. De manera que ahora mismo este bitrate Sun no ilumina absolutamente nada en la escena, pero sí genera los fotones para el mapa de cáusticas. Y tengo un bitrate DOM que no está generando cáusticas. Las únicas cáusticas de la escena las está proporcionando el bitrate Sun. De manera que cuando nosotros rendericemos, vamos a hacer un render. Como veis, se están generando ahora las cáusticas. Aquí podemos ver de hecho las cáusticas reflectivas, que como veis, en muy poco tiempo, esto está renderizándose muy rápido, tenemos unas cáusticas de bastante buena calidad. Porque el área en el que se están emitiendo fotones es muy pequeñita. De manera que podemos llegar a resultados muy buenos con unas cáusticas muy realistas renderizadas en muy poco tiempo. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.